Hola a todos y bienvenidos a nuestro programa Abriendo la Sabiduría de la Kabbalah. Hoy tenemos un programa especial de preguntas y respuestas que hemos estado trabajando con nuestro profesor Carlos Purroy del Centro de Estudios Cabiú. Las preguntas que hemos recopilado son de nuestras redes sociales de Kabbalah Info y espero que las disfruten. En el video de Descubre la fuerza transformadora del amor, nos dicen que no logran entender cómo se hace esa transformación. Bueno, es complejo, pero bueno, vamos a intentar hacer aquí un análisis sucinto. Vamos a decir que este cambio ocurre a través de un proceso que se activa en la persona dentro de un laboratorio en el que participan tres componentes: los libros, un grupo y el maestro. Vamos a decir que los puntos fundamentales, los bullet points que llaman los americanos de este proceso son: uno, primero, la persona poco a poco, a través de la influencia dentro de este entorno, va reconociendo su deseo de recibir en todo su potencial. Y como este es contrario a la naturaleza del amor, reconoce todo el mal que mora en su corazón. Eso es lo primero. Dos, trata con todas sus fuerzas de cambiar este deseo por sí mismo y con la ayuda de sus compañeros en el grupo, pero a pesar de todos sus esfuerzos, comienza a sentir que no es posible sin la ayuda de un remedio. 3. Comienza a sentir, por lo tanto, que todo viene de él y que necesita incluir en este proceso, en esta ecuación, en este algoritmo de la transformación al Creador. 4. Pide, por lo tanto, el remedio al Creador para la corrección de estas vasijas de recepción, vinculando todas sus carencias a la necesidad de revelar al Creador a través de esta fuerza de otorgamiento. Y 5 es la recepción de la Torá. En realidad son los pasos del pueblo de Israel, si se fijan, ¿no? Hasta llegar al Sinaí, al monte del Sinaí, que es el monte del odio, en el que finalmente, por encima del odio, reciben la Torá, que es la luz que reforma y corrige sus deseos. Nos dejaron esta pregunta que dice: si todo lo que pasa está dentro de la persona, ¿qué son esas personas que se ven por fuera? ¿Existen? Es una pregunta muy bonita, muy clásica. Los cabalistas nos dicen que existe dentro de nuestros deseos toda la realidad, solo que en vez de sentirlos en nuestro interior, como cualquier otro deseo propio, que yo siento hambre, siento ganas de jugar al póker, yo qué sé, lo que quiera, eso lo siento como algo propio, lo siento como si estuvieran fuera de mí. Esa visión fragmentaria de los deseos es producto de la ruptura de la vasija que se produjo en el alma del primer hombre, cuyos pedazos cayeron a este mundo y se dividieron en toda esta humanidad. Ahora, por lo tanto, todas esas personas que veo fuera son partes de mí, que en un trabajo de corrección de los deseos debo ir agregando en mi interior para completar el alma única. Bien, la siguiente pregunta es: si veo patrones repetitivos, ¿cómo puedo iluminarlos y que ya no me afecten? Bueno, desde el punto de vista psicológico, te diría que hay que ir a un psicólogo para que te dé alguna herramienta que te permita convivir con dichos patrones repetitivos, ¿no? Desde el punto de vista espiritual, no los tengo que cambiar, sino que necesito exponerlos a un campo de influencia en los que queden integrados dentro del amor al prójimo. Eso solo lo puedo realizar si comienzo un estudio sistemático de los textos cabalísticos junto a un grupo y un maestro para ser influidos por la luz que reforma. Así que no hay problema, puedes tener todos los patrones repetitivos. Si tú te expones a la luz del Creador, dichos patrones se disuelven y quedan integrados en el amor al prójimo. ¿Qué libro escribió Moisés? Bien, hay que decir que según la tradición le atribuyen la escritura del Pentateuco, también el libro de Job, algunos escriben algún salmo incluso. Pero bueno, básicamente escribió el Pentateuco, que se compone de Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim, o Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio en latín. También hay que decir que
todos los libros cabalísticos y todos los personajes son fuerzas, fuerzas de la luz, fuerzas de los mundos superiores. Y para los cabalistas, entre comillas, no les importa mucho si son personajes reales, si verdaderamente los escribió uno, o creamos polémicas por si no los escribió, los mandó, quién los mandó escribir, o si lo escribieron sus discípulos. No entramos en ningún tipo de polémica al respecto, sino que, bueno, alguien nos presentó esta fuente, alguien nos dijo, esto escribió Moisés, no, ya está perfecto. Nosotros queremos incluirnos en la interioridad de la Torá, en la interioridad de estas palabras que están escritas en estos textos. En la publicación El Hebreo Cotidiano y el Hebreo Bíblico nos dejaron esta pregunta. Para una persona que habla el hebreo pero no sabe nada de estos escritos bíblicos, al comenzar a estudiar, ¿se le hace también complejo entender? Bueno, vamos a ir por partes. Yo no te puedo responder porque no sé hebreo, para empezar. Entonces, al no tener lengua hebrea, no puedo tener tu experiencia. Pero voy a tratar de imaginarlo. Ya me disculparás. Te diría que en esto poco tiene que ver la comprensión material del texto, ya que los textos cabalísticos son ramas de raíces superiores y por lo tanto la comprensión material no nos da nada. Alguna vez incluso escuché al Dr. Lyman decir que saber hebreo dificulta, ya que si oigo la palabra, por ejemplo, Rosh, inmediatamente la asocio a una cabeza o inicio de algo físico, que es lo que mi naturaleza corporal me revela. En cambio, para mí, para Carlos Purroy, que no es hebreo ni sabe hebreo, cuando alguien le dice Rosh no significa nada y por lo tanto lo puedo asociar de una forma más simple al lugar espiritual dentro de un parsuf donde se realiza el cálculo de la intención sobre la luz. Por concluir, te diría que entender en la Kabbalah es alcanzar y sentir mi deseo, atención, en el grado de Binah. Binah quiere decir entendimiento. Es decir, sentir mi deseo corregido en el grado de Binah, esto es entender. No hay manera de entender los textos bíblicos más que ascender a los grados de la escalera, hasta llegar a dicho grado. Todo lo demás será una interpretación de mi deseo de recibir egoísta. Bien, en el siguiente video de la publicación de la historia del libro del Zohar, nos preguntan a quién debemos obedecer, si al creador o a los justos o a los sabios. Bueno, siempre en la Kabbalah, siempre cuando tienes que elegir entre mamá o papá, los cabalistas te dicen a veces a mamá y a veces a papá, ¿no? Es decir, todo viene de él, esto para empezar. Y por lo tanto, nuestra relación solo es con él. Por eso te diría que le tenemos que obedecer al creador. Bueno, bien, esto ya es lo primero. Pero también nos dicen que no lo puedo hacer directamente. Es decir, que no puedo sentir directamente al creador. Y que solo lo puedo hacer a través de un justo que le alcanza. Que alcanza, es decir, un sabio que alcanza el grado de revelar al creador. Es decir, de alguien que alcanzó este mundo espiritual. A este justo, dentro de la sabiduría de la Kabbalah, se le llama Rab o maestro. O bien los libros que con sus narraciones nos hablan de los alcances de todos estos cabalistas previos. Pero cuidado, yo voy a añadir ahora otro elemento. También nos dicen los cabalistas del amor a las criaturas, al amor al creador. Es decir, que también tengo que obedecer al prójimo. Es decir, a aquel que está a mi lado, que lucha por conseguir el mundo espiritual y con el cual puedo verificar y testar mis grados. Luego tendríamos tres elementos. El creador, el tzadik o el sabio y el prójimo o jaber, amigos, lo llaman los cabalistas, que es aquellos que buscan la unidad, jibur, la conexión. Entonces, eso, obedecer los tres elementos, no podemos desconectarlos unos de otros. En la publicación sobre la historia del libro del Zohar también nos preguntan ¿cómo saber si al creador le agrada que estudiemos misticismo como la Kabbalah? Por supuesto que al creador le gusta que estudiemos la Kabbalah, esto seguro. Pero no mística, no como místicos.
sino como una ciencia experimental. El místico es alguien que tiene vamos a decir, un acceso a un mundo, pero que nadie más, o sea, no tiene una ciencia para conseguirlo, ¿no? Dice, yo he alcanzado, y o lo crees o no lo crees, y punto. Yo acuerdo cuando estaba en el colegio, me enseñaban Santa Teresa de Jesús, leías, oh, qué bonito, San Juan de la Cruz, oh, qué místico, ¿y qué? ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo consigo ahora llegar yo, no? Entonces los cabalistas nos hablan de llegar al Creador y por lo tanto de estudiar la Kabbalah no como una mística, que yo hago personalmente algún tipo de acceso o alcance, sino como una ciencia experimental en la que corroboramos científicamente a través de un método los alcances que realizaron todos los cabalistas anteriores y que ahora podemos corroborar dentro de un grupo. Es decir, que aquello que yo alcanzo lo puedes ver tú, lo puedes sentir tú y lo puedes alcanzar tú. No como algo que yo alcancé y vete tú a saber quién lo vuelve a alcanzar. No. Los cabalistas nos dicen que todo lo que alcanzaron nuestros sabios previos cabalistas lo podemos alcanzar y que tenemos que realizarlo con un método dentro de un grupo y con un maestro. En la publicación, los grandes cabalistas nos preguntan, ¿Ramjal existe o es una imagen representativa? Por supuesto que yo como personaje histórico y dentro de las investigaciones y de los estudios históricos tengo que entender que existió, porque así lo dicen las fuentes. Pero además, todos los cabalistas no solamente nos dicen, ya desde la interioridad, nos dicen que no solo son un cuerpo que existió en un tiempo específico, como Haim Luzzatto, ¿no? Que vivió en Italia, escribió no sé cuántos libros, además era profesor en no sé dónde, es decir, nos hablan del hombre, pero los cabalistas nos hablan solamente, sobre todo, de los alcances. Es decir, que un cabalista es una fuerza que alcanzó el mundo espiritual. Ellos realizaron, por lo tanto, correcciones que llevarán finalmente a la humanidad a revelar la fuerza superior. Pero atención, para los cabalistas no existen representaciones ni imágenes, sino fuerzas. Es decir, de nada me sirve ponerme a Haim Luzzatto aquí en mi estudio y empezar a hacer algún tipo de meditación sobre él, porque no es una representación, no es una imagen, no es alguna imaginación, es una fuerza que, actuando sobre mi interioridad, empiezo a alcanzar lo que él pudo descubrir, revelar. Es decir, que yo puedo experimentar lo que él pudo experimentar y verificar en sí mismo, y lo puedo hacer yo mismo. Bien, nos dejaron una pregunta también que dice, si la Kabbalah tiene tanto amor, ¿por qué el gobierno de Israel está haciendo un genocidio en Palestina? No logro comprender tanto odio. Bueno, por poner en orden, mira, la Kabbalah no tiene nada que ver con ningún gobierno, con ninguna geografía, ni política de este mundo. Habla únicamente sobre la revelación de la fuerza superior al hombre. Esto es lo primero. 2. Lo que se llama Israel en la Kabbalah no es un espacio geográfico ni una raza. Es un concepto ideológico interno del deseo que lleva al hombre a buscar al Creador. Dicen Yasar él, Israel viene de esas dos palabras, directo a él, a través de una ley general que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, todo aquel que tiene esa inclinación, sea judío, esté en el Estado de Israel, en África o en China, donde quiera que sea, es Israel, desde la interioridad de la Kabbalah. Tercero, y esto es muy importante, todas las personas de este mundo somos una mezcla de dos componentes. Por un lado, Israel, que es esa fuerza de otorgamiento, le llaman punto en el corazón, que me lleva al Creador, y las naciones del mundo, que son todos los deseos que me impiden que el gobierno de Israel, no el gobierno físico, sino que Israel gobierne sobre mis deseos. Es decir, que mi tendencia de querer llegar al Creador se active. Eso es lo que hacen las naciones del mundo. Por defecto,
Nuestra naturaleza es el deseo de recibir. Por lo que primero sentimos en este mundo es la fuerza del deseo llamado naciones del mundo, que indefectiblemente me lleva a todos los grados de odio que podemos ver en este mundo. Paralelamente a esos grados de odio, discurren los grados de amor que surgen cuando me elevo por encima del odio al activar mi punto en el corazón, Israel en el corazón, en la interioridad. Esto es lo que los cabalistas nos dicen, y eso es lo que podemos activar cuando entramos al estudio de la sabiduría de la Kabbalah, y esa es la oportunidad que tenemos. Gracias por acompañarnos en este programa especial de preguntas y respuestas. Esperemos que dejen más preguntas en nuestras redes sociales de Kabbalah Info y hasta la próxima.